Estimados radioescuchas, querida audiencia, amigos cibernautas, hemos llegado a los últimos días de la historia terrenal y si deseamos tener parte en la tierra nueva con los redimidos de todas las edades, debemos estudiar la palabra de Dios para saber cómo vivir en tiempos como estos. Hubo una época cuando se hacían decisiones en un largo periodo de tiempo, pero hoy día se toman importantes decisiones en fragmentos de segundos. Si nuestras decisiones han de ser lo que deseamos que sean, debemos saber con certeza lo que creemos y por qué. La Biblia es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios y contienen una revelación plena y suficiente de su voluntad para con los hombres y constituyen la única regla infalible de fe y práctica. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. La Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Nació de la fuente de verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Iluminan el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza libre de prejuicios u orgullo humanos. La palabra Biblia, estrictamente empleada, es el título que los judíos y los cristianos dan a las Escrituras. Se deriva de la palabra griega Biblios, que se origina del biblos, corteza interior del papiro, y literalmente significa pequeños libros. El término realmente significa libros. No aparece como título de las Escrituras hasta el siglo V. Dios se comunica con el hombre. Después que el pecado interrumpió esta comunicación directa con el hombre, hizo conocer Dios su voluntad. ¿De qué manera? Números 12:6 y Amós 3:7. Amós 3:7 dice que nada hace Jehová Dios sin que antes se lo muestre a sus siervos los profetas. ¿Cómo se escribió la Biblia? Alrededor del año 457 a.C., unos pocos libros pueden haber sido añadidos después. Es interesante notar cómo la palabra canon llegó a aplicarse a los libros de la Biblia. Martín Astey dice: la palabra canon significa una vara, una regla,
una norma, una autoridad aplicada a los libros del Antiguo y Nuevo Testamento indican que estos escritos, y solo estos, constituyen una expresión exhaustiva y autorizada de la voluntad de Dios, una norma objetiva o regla de fe, y el tribunal final de la apelación válido para todos los tiempos y todos los asuntos que pertenecen a la vida y a la salvación. La palabra canon, aplicada a los libros de la Biblia, indican que estos libros deben distinguirse claramente y señalarse definitivamente entre toda otra obra como escritos de origen divino y de la divina autoridad. El estudio, o bien el estudiante de la Biblia, debiera saber algo, por lo menos de algunas de las más antiguas y más importantes traducciones o versiones de la Biblia, dado que hay bastantes, muchísimas traducciones, y en particular debiera conocer las que hay escritas en español o en castellano. La Septuaginta, o versión de los 70, fue preparada por los judíos de Alejandría alrededor del año 280 a.C. Fue usada en general en tiempos de Cristo y era una traducción directa del hebreo al griego. La Vulgata, o traducción latina, hecha por San Jerónimo en Belén, completó el Nuevo Testamento alrededor del año 385 después de Cristo, y el Antiguo Testamento un poco más tarde. La antigua versión de Casiodoro de Reina, en el año 1569, otra versión más de las bastantes que existen, como la versión moderna realizada por el reverendo H.B. Patre en el año 1893. De las lenguas originales y posteriormente revisadas con diversas traducciones, es una de las mejores versiones castellanas de los textos sagrados en lo que a la traducción se refiere. La versión de Strandbinger, obra en 4 tomos, realizada por Monseñor Dr. Juan Strandbinger, y muchísimas más. Existe también la versión panorámica del Nuevo Testamento, y que es una magnífica traducción que fue publicada en el año 1910 por la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica, que se conoce como apócrifos, aunque la voz de la profecía no se oyó en Judea durante el largo periodo de 400 años que marcan la terminación de la dispensación antigua. El instinto literario de los judíos se manifestó y muchos escritos se produjeron, algunos son considerados como una historia del período. 14 de estos libros, con los títulos que siguen a continuación, son conocidos como apócrifos. Primero y segundo de Esdras, Tobías, Judith, porción de Esther que no se halla en los originales hebreo o arameo,
la sabiduría de Salomón, eclesiástico, Baruch de Salomón, sabiduría de Salomón, Baruch, el cántico de los tres santos mancebos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y primero y segundo de los Macabeos. Estos son 14 libros apócrifos. El nombre apócrifo es una palabra griega que significa escondido o secreto, y se le dio ese nombre a esos libros porque se desconocen sus autores. La fecha en que fueron escritos también es dudosa, aunque generalmente se los ubica entre los años 200 y 100 a.C. Aunque estos libros apócrifos se hallan en las copias más antiguas que existen de la Septuaginta, generalmente todos están de acuerdo en que no estaban incluidos cuando se hizo la primera traducción al griego. No estaban incluidos cuando se hizo la primera traducción al griego. Y en realidad no fueron añadidos hasta el año 300 o 400 después de Cristo. Sidney Colette dice: aunque hay en el Nuevo Testamento unas 263 citas directas y como 370 alusiones a pasajes del Antiguo Testamento, en ellas no se encuentra ni una referencia hecha ni por Cristo ni por sus apóstoles a los escritos apócrifos. Aquí una pregunta: ¿por qué los protestantes rechazan los libros apócrifos? El canon hebreo no los incluye. El Señor Jesús y sus apóstoles jamás los citaron. Josefo los rechazó y San Jerónimo, al traducir la Vulgata, no los consideró. Los mismos escritos no pretenden haber sido inspirados. Antes confiesan las carencias del don profético. Por ejemplo, primero de Macabeos, capítulo 4, 46, 9, 27 y 14, 41. Los apócrifos enseñan doctrinas que no están en armonía con las Escrituras. Puede ver usted Isaías capítulo 8, versículo 20, Gálatas 1:8. Tales como el purgatorio y la reencarnación, Sabiduría 8, 19 y 20. Y las oraciones de los muertos en favor de ellos. Segundo de Macabeos 12, 43, 46. En los libros apócrifos se nota la falta de un plan progresivo y mutua relación con los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento. Aparecen errores históricos, inexactitudes e historias evidentemente ficticias. El relato continuará la semana próxima.